Video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy estoy con Cuauhtémoc Cruz del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla y hoy les traemos un nuevo Storytime. Y antes de empezar con este video les quiero pedir que si les gustan los videos que hacemos en Serendipia se suscriban a nuestro canal para ayudarnos a seguir haciendo periodismo independiente, como les dijo Cuau, en el botoncito rojo que está aquí abajo. Ok, ahora sí empezamos con esta historia. Cuau, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muchas gracias por la invitación a Serendipia. No, muchas gracias. ¿Cómo fue o cómo ha sido para ustedes este proceso de hacer solicitudes de información, de encontrarse con todas estas trabas? O sea, ¿qué es lo que ustedes viven? ¿Qué es lo que sienten cuando se encuentran todo esto? Depende del día. Okay. No, de repente empiezas o sea, no te puedo decir que como que todo es siempre combativo. O sea, sí hay momentos en que te frustran, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque particularmente desde el trabajo que hemos hecho de sociedad civil, pienso en el nodo de transparencia, en la media a nivel nacional, pues vas buscando o participas con el objetivo de construir mejores leyes, de que se acaben con estas malas prácticas. Entonces pienso que ahora tenemos la mejor ley de transparencia a nivel mundial, uh-huh. ¿no? Pero las prácticas no han cambiado. Entonces sí, de repente es como frustración, enojo, de que realmente no cambie como esta cultura, ¿no? En el tema de la opacidad. Hay días en que también, insisto, pienso mucho en algo que escribía Ricardo Rafael en un libro editado por el INAI, uh-huh. donde hace como esta similitud a que es un juego de ajedrez, ¿no? Y que al final de cuentas el rey es la información y como que es una lucha constante de pensar, ok, ¿cómo ahora le doy la vuelta? ¿Cómo como ciudadanos empezamos a pensar o a imaginar recursos para desbloquear la información? ¿Cómo también de aquel lado? Porque también nos ha pasado que nos han contado funcionarios y exfuncionarios que nos ha tocado en transparencia. Me acuerdo que hace no mucho en una reunión que tuvimos, uh-huh. Se acercó un exfuncionario municipal que nos decía, es que yo los admiro porque, insisto, cuando ustedes mandaban solicitudes, nos ponían a nosotros a pensar cómo no hacerlo, cómo darles la vuelta, ¿no? Y entonces de repente, pues era como, o sea, les aprendimos también a ustedes como sociedad a cómo bloquear la información, ¿no? Entonces era como, o sea, sí dices, bueno, ¿para qué me estás contando eso, no? Pues hay días que sí te vas como, pues decaído, porque pues no te entregan la información, pero hay días que vas ganando, te entregan los datos, abres o rompes ciertas barreras y dices, bueno, hoy ganamos, uh-huh. mañana hay que volver a levantarse, ¿no? Y así como hay quien decía que hay que hacer una solicitud al día de uh-huh. información, ¿no? O sea, creo que también a diario te tienes que levantar como, ok, ahora frente a qué me voy a enfrentar en la reserva y cómo le empezamos a dar la vuelta. A lo largo del sexenio pasado, o bueno, desde 2011, que empezamos a documentar en el Observatorio de Transparencia de la Ibero Puebla y también en varios ejercicios que hacíamos en diferentes organizaciones como el Nodo de Transparencia y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla, pues utilizamos mucho las solicitudes de información para el trabajo, no solamente periodístico, sino también para vigilancia desde la sociedad civil. Y algo que nos encontramos fue con la implementación de diversas medidas que obstaculizaban el derecho a la información, prácticas que entraban dentro de los vacíos legales, que de repente empezaban a ser un poco hasta de risa e incluso caer como en algún punto como hasta en absurdos, okay. ¿no? Pienso en reservas de información, en cambios de modalidad, la discriminación misma del derecho a la información, ¿no? Cuando te empiezan a identificar como un personaje, pues digamos, o un usuario recurrente, pues empieza a ver como este bloqueo de información. Oye, pero ¿no se supone que pues cualquiera puede tener acceso a la información, sea quien sea? Sí, en teoría la ley dice que cualquier ciudadano, sin justificar su uso, ni, digamos, no debe tener ninguna limitante para el derecho a la información. Ajá. Lo que encontramos es que claramente el acceso a la información se vuelve un proceso incómodo, uh-huh. para lo cual la gente, o bueno, más bien los funcionarios, empiezan a tener como este bloqueo de información. Mira, en cuanto a las prácticas, algo que empezamos a vivir, que te contaba yo, era que nos empezaban a ampliar el plazo de información, ajá. ¿no? Entonces concluían los primeros 10 días, nos decían,
estamos en búsqueda de su información, por lo cual queremos ampliar el plazo. Ok. Y resultaba que hasta que se cumplían los 20 días, justo el último día, nos decían que la información que habíamos solicitado o que no la tenían disponible digitalizada o que estaba en consulta directa. Ok. El gran problema que empezaron a vivir algunos colegas es que para la consulta directa te tenías que poner de acuerdo con el funcionario para tener una cita, Ok. ¿no? Y difícilmente se concretaban esas citas. Te hacían dar vueltas, te cancelaban de último minuto, no te dejaban tomar fotografías si es que ya llegabas como a ver el documento, ni sacar copias. Entonces era como muy difícil esta documentación. Y fue una práctica que empezamos a ver comúnmente, que ya sabíamos que nos iban a ampliar el plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nodo de transparencia teníamos un ejercicio donde cada cierto periodo solicitábamos los acuerdos de reserva, ¿no? Que habían generado el gobierno del estado. Entonces ya sabíamos que en algunos casos nos iban a ampliar el plazo, entonces ya como que preveíamos esos 20 días, Ok. pero nunca tuvimos algo que nos diera esa prueba, ¿no? Hasta que un día, en una solicitud que hicieron alumnos del Observatorio de Transparencia sobre algunas quejas que había recibido el sistema Ruta, que es como nuestro Metrobús en Puebla, pues esto, como que ya sabíamos que nos iban a ampliar el plazo y que nos las iban a entregar en cambio de modalidad. Y efectivamente pasó lo que esperábamos, llegó el día en que ampliaron el plazo, llegó el día en que acabó esa ampliación y nos dijeron, la información no te la podemos dar a reserva de que vengas, ¿no? Ok. Y nos quedamos como que en esa idea y justo revisando nos pareció extraño porque generalmente las respuestas eran un PDF o de una hoja, ¿no? Y esta venía como con 3, 4 hojas, si no mal recuerdo. Ok. Y ya cuando empezamos a hacer el scroll del PDF, en la parte de abajo nos llevamos la sorpresa de que venían unos screenshots de los correos electrónicos internos de la dependencia de la unidad de transparencia, donde documentaban o quedaba en evidencia que al vencerse el primer plazo, es decir, a los 10 días hábiles, alguien de la unidad de transparencia le remite la información de manera interna sobre si ya estaba bien o no la respuesta a la solicitud. Te dijeron que sí, pero que tiene que ser, que estaba para consulta directa, ¿no? Entonces, es decir, si nos apegamos a ese primer correo, al cumplirse los 10 días hábiles, nos tuvieron que haber dicho, ven, ¿no? En un segundo correo, que vuelven a pedir como el visto bueno a la respuesta, les dicen, sí, está bien que sea consulta directa, pero por el momento amplíe el plazo y lo liberas hasta que acabe esos 10 días extras, que fue lo que pasó, ¿no? Concluyeron los 10 días hábiles y finalmente nos dijeron, pues sí, te la damos, pero tienes que venir, ¿no? Lo que dejó o fue sorpresa para nosotros porque era la evidencia de que había un dolo en la entrega de información, Sí. ¿no? Que ya lo sabían desde 10 días antes que, ¿cómo se llama? Que nos iban a poner a disposición y que además estaban violando la ley porque en ese momento la ley de transparencia señalaba que solo se puede, o más bien todavía lo señala, solo se puede ampliar el plazo en caso de que sea exhaustiva la búsqueda, de que sea demasiada la información o de que no tengan como los elementos. Ok. ¿No? Que en este caso, pues, o sea, no se cumplía ninguno. Nunca nos quedó claro si fue un error Ok. o si el encargado de transparencia o el que estuvo metido ahí en los correos lo filtró de manera, digamos, como a propósito, Ok, ¿no? O sea, como que eso nunca lo supimos leer, si se les pasó, Ajá. que yo en lo personal creo que no, Ok. ¿no? Digo, creo que muchos revisan como la información antes de enviarla Sí. en un PDF donde no solamente venía la respuesta, sino venían como los correos. Ajá. O sea, yo creo que no fue un error, Ok. sino más bien creo que sí tuvimos como un aliado, ¿no? De decir, o sea, como que esto no está bien, aquí están las pruebas. Esta declaración de este funcionario o exfuncionario, pues era como revelador, porque era como, también ellos, llega un momento como ciudadanos, creo que también se van como hartando, ¿no? Decir, bueno, oye, esto no está bien, cómo te empieza a filtrar la información, cómo hago que no tengas que pasar por esto, ¿no? O sea, no todo es malo tampoco del lado del gobierno. O sea, hay gente que lucha,
que pone su granito de arena y sí creo que como resistencias mucho más en altos niveles que los niveles de abajo. Entonces pedíamos que nos dijeran cuál era el costo por subirte a la Estrella de Puebla. Okay. Entonces si tú ibas y te parabas afuera de la estrella veías los costos por acceso individual y por la góndola, ¿no? Sí. Y efectivamente lo que esperábamos, o sea, pasó lo que esperábamos, que era cuando nos entregan la información, nos dicen que no nos pueden dar el costo porque es información reservada. ¿Qué? ¿No? Entonces era así como, Pero si está ahí en la si voy y me calle. paro, si entro en Twitter, si entro a la página del turismo, veo cuál es el acceso, Ajá. ¿no? Sí. Hasta eso estaba reservado, entonces era como, O sea, ya ¿en era serio? solo reservarlo por reservarlo. era reservado por reservarlo, Ok. ¿no? Y fueron una de las prácticas que más hemos encontrado, y no solo, y yo creo que no es particular de un gobierno o de un partido político, yo creo que es más bien una práctica que no importa de qué color seas, ¿no? Gobernante, las siguen implementando y sigue habiendo este nivel de opacidad y sigue habiendo este creerse propietarios de la información que sigue limitando, ¿no? Digamos, tampoco con el nuevo gobierno y estas grandes esperanzas tampoco ha cambiado mucho el panorama. El video pasado justo hablaba de pues esta técnica como de registrarte en la plataforma con un seudónimo o de manera anónima y cosas así. ¿Ustedes llegaron a hacer eso? Sí, tuvimos por ahí un par de cuentas con nombres, digamos, bueno, sí, como falsos, bajo seudónimos, justo con la intención de desbloquear la información, ¿no? Uno como tanto para exhibir que ¿cómo se llama? Que estas prácticas discriminatorias, como también como para empezar a, de repente si nos surgía como algún dato, pues nos veíamos obligados a caer también en esa práctica, como para darle un poco la vuelta al sistema de opacidad. Okay. Tampoco creo que de repente, ahora se supone que la plataforma, o por lo menos la versión anterior de la plataforma, te permitía meter un seudónimo. Yo me acuerdo que de repente había cosas que no, o por el correo que de repente a ellos les llega, de quién es el correo del solicitante, pues también te pueden identificar. Claro, ¿no? Y es como sí. muy fácil así, pues, digamos, tampoco el anonimato te garantiza como que el acceso sea mucho más efectivo. Aprovechando creo que la coyuntura electoral, algo que he compartido en los últimos días, semanas, es que al final el derecho a la información lo hemos concebido como parte del ejercicio de ser ciudadano, ¿no? O sea, no se limita solamente el ir a votar, ¿no? Ahora, ya que elegí o no elegí porque puede que no haya quedado mi candidato o decidí anular mi boleta porque es ahora como también una forma de resistencia, también toca como estar pendiente, de estar vigilando, evaluando, ¿no? A quien ejerce el poder público, ¿no? No es como que, bueno, ya fui, voté y regreso a mi espacio privado hasta los próximos 3, 6 años, ¿no? Creo que sí es el derecho a la información te permite esta condición de estar como monitoreando constantemente, de ejercer una ciudadanía distinta, de hacer corajes, ¿no? Y entender y evaluar y decir, bueno, a lo mejor este es mucho mejor, este es mucho peor, pero al final esa información o acceder a esa información te genera otro poder de ciudadanía. La información es poder y el derecho a la información creo que es parte de ser ciudadano. Creo que es una parte fundamental y eso, invitar a todos los que nos escuchan a que hagan sus solicitudes de información, que no se den por vencidos, ¿no? Creo que entre más hagamos solicitudes, entre más los inundemos con estos requerimientos, pues más vamos a ir rompiendo estas prácticas. Claro, sí, y también que nos pueden pedir ayuda, ¿no? Los podemos ayudar. Sí, los podemos hacer, podemos imaginar juntos cómo bloquear. Bueno, pues ese fue el story time de esta semana. Esperamos que les haya gustado mucho. Y bueno, si tienen algún comentario, ya saben que lo pueden dejar aquí abajo, ya sea para Serendipia o para Cuau, que también va a estar viendo los comentarios para contestarlos. Y pues nada más, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.